Celebremos los 38 años de creación política de la comunidad campesina de Choquequantío. Paisano cotabambino, te invitamos a participar de la nutrida agenda de actividades entre el 7 y el 17 de septiembre. Sábado 7, iniciamos con la faena general de limpieza y embanderamiento. Domingo 8, venga la gran costumbre ancestral Atocati, compartida y legada desde nuestra plaza principal. Lunes 9 y martes 10, campeonato sectorial de varones y mujeres. Miércoles 11, carrera de caballos, chirus lugareños en la pista de Encantuchayo Jueljo. Jueves 12 a las 6 de la mañana, maratón niños y niñas en las diferentes categorías. 11:30 de la mañana, velocidad varones y mujeres en el estadio central de la comunidad. Y 3 de la tarde, vamos a la pelea de gallos piqueros en nuestra plaza principal. Viernes 13, participa de la gran feria sectorial, con presencia de ganado vacuno, ovinos criollos, mejorados y correiral. También, exhibición de cuyes, concursos de platos típicos, hushkay, artesanías, tejidos, cohuepilay. Sábado 14 de septiembre, 9 de la mañana, gran carrera de caballos intercomunidades. Categorías chirus y alto andinos. Domingo 15 a las 7 de la mañana, inauguración del Estadio Monumental Siguargente. 5 de la tarde, concurso de canto y música. 6 de la tarde, concurso de faroles. Seguimos, domingo 15 a las 7 de la noche. Vamos todos a la gran serenata con artistas de renombre nacional para recibir cantando y bailando el lunes 16, día central del 38 aniversario, con un desfile cívico institucional desde las 9 de la mañana a las 12 del día. Todos al almuerzo de confraternidad, concursos de danzas, baile de caballos de paso, aja ujeay. Y terminamos la fiesta comunal el martes 17 de septiembre con gran corrida de toros ofrecidos por los alferados Felipe Guamaní Puma, Patricia Sueldo Hijos, Thaís y Fernando. ¡Felicidades, comunidad campesina Choquequantío! A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillariykuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillariykuy. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, Guayajaicona, Panaicona, Somasponche, Cachon, Zapanco, Niquichispaj. Sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Huillariykuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 11 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mi nombre es Javier Chejia, amigos oyentes, a iniciar la mañana siempre encomendándonos a Papá Dios. Sea cual sea su religión, sea cual sea su creencia, pues bueno, creo que es importante siempre dar gracias al Altísimo por la vida, por la salud, por esta posibilidad de seguir haciendo nuestras cosas en bien de nuestra familia.
6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes. Para el día de hoy tenemos importante información en el plano local, regional y también en el plano nacional. En los deportes no nos va nada bien. Y nosotros como Radio Surfo, y pues bueno, un poco todavía, Gonzalo, resaqueados después de la celebración del día de ayer, ¿no? La resaca, bueno, viene en relación a los saludos que hemos recibido por nuestros amigos oyentes, por sus mensajes, por todos los cariños que nos han llegado a través de las diferentes plataformas, de las diferentes redes sociales. Muchas gracias. 14 años al servicio de ustedes, siendo la voz de todos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están a todos los amigos y amigas de la provincia de Cotabambas que nos escuchan? Muy buenos días para todos. Y sí, ayer cumplimos 14 años al servicio de la comunidad y estamos muy contentos por todo el cariño recibido a través de sus mensajes, a través de sus llamadas, felicitándonos pues por estos 14 años que estamos junto a ustedes. Ayer hicimos un programa en el distrito de Chalhuahuacho, en la oficina de información permanente. Armamos una cabina itinerante y recibimos muchísimas visitas ahí en el horario de 6:30 hasta las 9:30, más o menos, que duró el informativo Huillarico, y ayer como una edición especial. Muchísimas gracias a toditos los que nos saludaron, a toditos los que pudieron visitarnos. Estuvimos conversando algunos momentos. Vamos a continuar trabajando en pro de la provincia de Cotabambas. Hoy, 11 de septiembre del 2024, 6:37 de la mañana, estamos listos y prestos con toda la información en los diferentes ámbitos. Ha amanecido un poco frío hoy, Javier, 2 grados centígrados. Estamos en estos momentos en el distrito de Chalhuahuacho, así que hay que abrigarse un poquito, mamita cuna, papito cuna. Hay que abrigar a los niños también, que están próximos a ir al colegio, y por supuesto a mandarlos con una buena lonchera, una lonchera saludable. Definitivamente. 6:37, amigos oyentes, vamos con información en el plano local. Hay una noticia muy importante, lo vamos a compartir con ustedes, amigos oyentes. Fundamentalmente población del distrito de Mara, pero también este anuncio va a beneficiar a la población de la provincia de Cotabambas. Hemos recibido la invitación a la inauguración del puente Colpay. Esto gracias a la gestión de la Municipalidad Distrital de Mara. Esta invitación nos los dirigen, nos dicen lo siguiente, ¿no? En todo el cuerpo. Habiéndose ya logrado la culminación de la ejecución del puente Colpay, obra que garantiza la interconexión vial de la región Cusco y Apurímac mediante la conexión Inca-Yanaguara, así lo han denominado, un compromiso de los distritos de Mara y Chalhuahuacho en la región de Apurímac, en los distritos de Santiago, Capi y Huanoquite en la región de Cusco. De esta manera, la Municipalidad Distrital de Mara estará cumpliendo con la entrega de tan anhelada obra al servicio de la población y, lógicamente, de estas dos localidades. Por ello, me complace invitar a usted a la ceremonia de inauguración del puente Colpay, que tendrá lugar el día de hoy, 11 de septiembre de 2024, a las 11 de la mañana en el centro poblado Apumarca. Amigos oyentes, el documento concluye diciendo: sin otro particular y a la espera de vuestra participación, hacemos propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración. Municipalidad Distrital de Mara, ingeniero Alex Manuel Roque Mío, firma este documento, y creemos que, amigos oyentes, esta invitación, pues bueno, es muy, muy importante, porque justamente está uniendo dos localidades, dos regiones, obra que ha sido ejecutado, amigos oyentes, por la Municipalidad de Mara, el puente Colpay. 6 de la mañana con 40 minutos. Bueno, ahí está la invitación por parte del distrito de Mara, que está próximo, Javier, según de esto, aniversario también. 167 años va a cumplir el distrito de Mara, y están también elaborando lo que es su programa de festejos, el programa de actividades. Dentro de ellos está pues la inauguración de esta construcción del puente Colpay en Apumarca. A ver si nos damos un saltito por ahí, Javier, para darle la cobertura correspondiente a esta gran obra que está próxima a inaugurarse en el distrito de Mara. Y aprovechar también a todas las personas que nos escuchan en Mara, porque ayer también estuvieron muy presentes en el aniversario de Radio Surfo, la voz de todos. Esperemos, Javier, que en los próximos días, las próximas semanas,
podamos también estar sacando algún programita, o al menos llevemos la caravana de Surfui al distrito de Mara, para que se puedan ganar también algunos de los regalos que hemos sacado por los 14 años de Radio Surfui. Dentro de ellos está el polito y el gorro de colección del distrito de Mara, ¿no? Definitivamente, y algo muy importante que quiero anunciar y mencionar, Gonzalo, es el hecho de que usted, mi amigo oyente, definitivamente el día de ayer trató de comunicarse con nuestro medio de comunicación, nos escribió su mensaje al WhatsApp, también su comentario a través de transmisión de Facebook. Creemos propicio todavía esta posibilidad de que usted se pueda llevar uno de estos polos de colección que están enfocados en los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Así que el día de hoy también, más adelante, vamos a aperturar nuestra línea telefónica y usted va a poder participar con su saludo por este 14 aniversario de nuestra emisora, y de esa forma también usted se pueda llevar este premio. Los invitamos, están realmente hermosos, lindos estos polos de colección que nunca más van a volver a salir de los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Uno de ellos es Mara, también está el distrito de Chalhuahuacho, está Akira, está Coyurqui, está Tambobamba, por ahí se me escapa alguno. Cotabambas, Coyurqui, Mara, Chalhuahuacho, sí, todos Akira. Los 6 distritos. Listo, están ahí entonces todos. Me imagino que tipo 7:40, 7:45 de la mañana vamos a estar abriendo la línea telefónica. Vamos con el adelanto de algunas noticias, y la región de Apurímac se encuentra ante un panorama alentador de cara al año 2025. Se resaltan las proyecciones positivas y se exploran los factores que están contribuyendo a esta visión optimista del futuro de la región. Se mencionan posibles desarrollos en sectores clave como la economía, la infraestructura, la educación, la salud y la calidad de vida de la población. Es decir, según investigaciones que han estado realizando algunos medios, Apurímac logrará un desarrollo muy prometedor para el 2025, a pesar, dice, de la crisis económica. Y lógicamente esto, amigos, tiene que ver definitivamente con el canon minero y las regalías contractuales que recibe la región de Apurímac, ¿no? Esto a través de las empresas mineras. Una de ellas, por supuesto, es Minera Las Bambas, ¿no? El presupuesto institucional de apertura en Apurímac durante los 5 años y para el 2025, 311 millones en el 2024, en el 2023 296 millones, en el 2021 201 millones. Hay platita ahí para ejecutar algunas obras de inversión pública en beneficio de todas las personas que vivimos aquí en la provincia de Cotabambas. 6:43, y hablando de beneficios económicos que genera la empresa minera Las Bambas, y hablando de esta empresa justamente, amigos oyentes, el día de ayer hemos visto cómo maquinaria agrícola, es decir, tractores agrícolas, vienen desarrollando la roturación, arado también le dicen, ¿no?, de parcelas en diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas. Para ser exacto, el día de ayer hemos visto cómo han venido trabajando en la comunidad Manuel Seguane Corrales, en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Importante, ¿no?, la acción que viene desarrollando a través de su eje agropecuario desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas, porque justamente al hacer un roturado correcto, digamos, de la parcela, se garantiza la producción agraria, ya sea, digamos, siembra de avena, siembra de cebada, siembra de quinoa, o fundamentalmente lo que producimos aquí en nuestra provincia de Cotabambas, papata, papa allinta, sumaqta, ashkata, hatuchachaqta phuturinanpaq riki, allinta riki chakrata tikrarunanchis. Hay veces riki, chakitaqllallawan riki, tikrarunchis. Wakinpiqa riki, yachasqanchis hinapis riki, chakrata, iminatan papata tarpunchis riki, taqllachawan riki, t'uqurunchis. Chaychaman papata churaykunchis, wanuchawan churaykunchis, qasqan ch'ampachawan riki tapaykapunchis, hinaspataq riki chaymantaqa riki hallmayakun, kutipayakun, iminakun riki. Producción iminataq muchas veces no es la adecuada, ¿no? Muchas veces no es, digamos, la esperada. Pero ya al tener, digamos, maquinarias agrícolas y tener, digamos, esta posibilidad de voltear el terreno, de hacer un roturado correcto, garantizamos una mayor producción
de cultivo, fundamentalmente de papa. En todo caso, felicitar este buen trabajo que vienen desarrollando la Asociación de Desarrollo de las Bambas en las diferentes comunidades de área de influencia. Muy bien, 6 de la mañana con 46 minutos y la Municipalidad Distrital de Mara, amigos, por su 167 aniversario, está invitando este 13 de septiembre, es decir, el día viernes, si no me equivoco, sí, el día viernes 13 de septiembre, a la 9ª Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Yuricancha 2024, donde se van a estar exponiendo diversa cantidad de productos del distrito de Mara. Esto va a ser el viernes 13 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en el campo ferial de Yuricancha. Y bueno, ya todos los que conocemos Mara sabemos pues de la riqueza de los productos que ofrecen. Uno de ellos pues, por supuesto, son las hortalizas, las ricas fresas que crecen ahí en Yuricancha. Todos están invitados a que puedan ser partícipes de esta 9ª Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Yuricancha 2024, este viernes 13, a raíz pues de que están celebrando desde ya los 167 años de creación del distrito de Mara. Gonzalo, ¿tenemos alguna actividad programada para el 13? ¿Hay alguna actividad que usted recuerde? Porque el jueves sí tenemos dos actividades. Hay el jueves minero que se va a desarrollar en el distrito de... No, en Akira, ¿no es cierto? Con los estudiantes del instituto. ¿Verdad? Y el día jueves también hay colocación, entiendo, de primera piedra de salón comunal en el distrito de Mara. Para el día viernes, por favor, no tratemos de programar ninguna actividad. Me gustaría estar particularmente en esta feria agropecuaria en la localidad de Yuricancha. Podemos hacer una caravana de surf previamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Atención Mara, prepárense entonces. Vamos con toda la portátil de Radio Surfui el viernes a la Feria Agropecuaria para conocernos, y vamos a llevar, por supuesto, regalitos para todos ustedes. Y le adelanto la pregunta, porque lógicamente la población del distrito de Mara nos conoce y no está de más, ¿no?, recordarles. Cuando usted se apersone y diga, no, yo quiero mi premio, quiero mi regalo, yo le voy a hacer 2 o 3 preguntas puntuales, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Mencione 3 locutores de la radio, nombre y apellido. Por favor, tiene que ser correcto. Les ayudamos ahorita a ver si alguien nos... Sí, y en el spot de saludo del 14 aniversario también está saliendo toditos. Toda la relación. ¿No? Tiene Javier Cheya, César Loaiza, Gonzalo Wirce, Hernán Zulca, Guillermo Recharte, David Vargas, David Ortiz. Ahí está Lisbeth Saldívar. William Guamán. Juanito Cari. Ya está, le dimos, sí, pues. Anote. Ajá. Listo. Y lógicamente le voy a preguntar, ¿no? Porque las preguntas van a ser de forma aleatoria, ¿no? Por ejemplo, la siguiente pregunta, no se olvide, ¿a través de qué frecuencias transmitimos? AM, FM. La frecuencia AM es 810, y la frecuencia modulada 102.7. Está fácil, ¿eh? Está fácil, ¿no? Y otra preguntita de repente podría ser también, ¿qué programa? Que te mencionen 3 programitas de la radio. Sí, pues. Ahí tenemos, por ejemplo, de atrás a adelante sería La Pichanga de Surfui, Avenida Musical, Celebra la Tarde con Surfui, Rumbo al mediodía, La Chambita y el informativo Guillarico. Y bueno, los sábados también tiene Salud en Surfui y Pachamamanchis. Tenemos Guarmachacona Jrimay. Bueno, le hemos dado varios, ¿ya? Ya. Perfecto. Y eso más adelante también puede participar. Más adelante vamos a aperturar ya nuestra línea telefónica para que se pueda llevar este polito exclusivo de nuestra emisora. 6:49, Gonzalo. En el plano deportivo, pues bueno, las noticias no son nada alentadoras. Así como nos va mal en la selección peruana, a la selección de Chile, al Tigre Gareca, también le va muy mal, porque Bolivia, ¿no es cierto? Está mal, realmente Gareca está pasando por un mal momento, pese a que en Perú tuvo toda la gloria, pero bueno, en Chile está de alguna manera teniendo problemas ahí para ganar algunos partidos el Tigre Gareca. Y yo creo que también su permanencia en la selección chilena está viéndose en riesgo, ¿no? Porque, mira, le han ganado en su casa, le ha ganado Bolivia 2-1 en su casa, no sabemos ya qué esperar. Y el mismo futuro podría pasar el profesor Jorge Fossati, que no entrega resultados positivos. Tenemos 3 puntos, Javier, estamos al fondo de la tabla. Y parece que ya
no tenemos ninguna posibilidad. O los números, quizás no vamos a llegar a esa etapa de los números, ¿no? Matemáticamente todavía es posible, matemáticamente todavía es factible. Bueno, le doy a conocer la tabla de posiciones. En primer lugar se encuentra Argentina con 18 puntos, segundo lugar Colombia con 16, tercero Uruguay con 15, cuarto Ecuador con 11, o sea, quinto. Imagínense, ¿no? Brasil hasta dónde bajó, ¿no? Está en el puesto quinto con 10 puntos, Venezuela con 10 puntos, Paraguay con 9 puntos, Bolivia con 9 puntos. En el puesto 9 se encuentra Chile con solo 5 puntos y cerrando la tabla de posiciones. Yo creo que hace mucho tiempo no veo a la selección peruana ahí al fondo, o sea, tocando fondo. En el último lugar, en el puesto 10, Perú con tan solo 3 puntos. Bueno, un desastre total el partido de ayer. Yo no sé, Javier, no sé qué hace Ormeño en la selección, ¿verdad? El día de ayer se vio un Ormeño que no saltaba, aunque seas la finta que Sí, te pues, interesa no. jugar. Sí. Y yo no sé por qué Jorge Fossati no puso a Lorejita Flores en vez de Ormeño. Claro. ¿Qué pasó? En serio, cuando ves jugar a este señor Ormeño es todo displicente, caminando. Otro que también demostró un juego bastante bajo, pese a que le han reventado cuentos, es Piero Quispe, ¿ah? Y yo lo digo siendo hincha de Universitario de Deportes, pero Piero una lágrima también, Piero No Quispe. se le vio absolutamente en la selección. No se le vio para nada, Parece Piero que no Quispe. tocó ningún balón. No, de verdad, no sé qué ha pasado con los jugadores el día de ayer. Y como lo han dicho la mayoría de comentaristas deportivos, el resultado no refleja, Javier, el partido, perdón, Sí, no sí. refleja el resultado, ¿ah? Porque han podido hacer tranquilamente 3 goles, 4 goles que nos ha podido meter la selección de Ecuador. Ha sido solo un gol, bueno, nos pone al final de la tabla. No sé qué va a hacer ahora Jorge Fossati o cómo va a replantear los partidos. Es turno ya, mira, peor no podemos estar. Es turno que le dé ya la oportunidad a los nuevos talentos. Sí, pues. No sé por qué se lo llevó a Grimaldo, no lo puso a Grimaldo, al otro Brian chico. Reina. A Brian Reina, al chico A de este 16 años. jovencito, Max Loren. McLaurin, ¿por qué no lo ha puesto? Claro, al final y ya, Estás en el Sí, hoyo, pues. ya intenta otras cosas. claro, pues, ¿no? inventa otras cosas. Sí. Ya con lo que tienes no funciona, entonces con los chicos, ¿por qué no intentas hacer algo distinto? Bueno, 6:53. Los resultados de la fecha 8 de la Copa, bueno, de las eliminatorias, amigos oyentes, es el siguiente. Colombia se impuso 2-1 a Argentina. Argentina que venía de forma regular, imbatible. Colombia, el equipo al cual casi nosotros le ganamos, pues bueno, le ganó a Argentina. Mientras tanto, Bolivia se impuso también 2-1 a Chile. Ojo, Chile estaba de local y Bolivia viene de menos a más y creyendo de que ellos tienen la posibilidad de, creo, ojalá no me equivoque, de que en este proceso de eliminatoria pueda ir a un Mundial Bolivia. Recuerdo, ¿no? En algún momento, en el 94, 96, si no me equivoco, 94, Bolivia ya fue en algún momento al Mundial. Por otra parte, nuestra selección peruana perdió por 1-0 ante Ecuador y los resultados entre Venezuela y Uruguay empataron 0-0. Por otra parte, Paraguay se impuso 1-0 a Brasil. Brasil también está un poco complicado, Javier, ¿eh? No está como siempre arriba, donde suele estar ahora, donde está ahora Argentina. Brasil pues está medio bajito también en la tabla de posiciones. Sí, pues. No. La próxima fecha 9, Gonzalo, te voy comentando, Bolivia recibe a Colombia en el Alto. Mira que le Sí. puede ganar, ¿ah? Yo estoy más que seguro que le va a ganar. Sí, le puede Así ganar. al ritmo como va, Sí. y lógicamente la condición de localía que va a tener Bolivia a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, lógicamente tiene, digamos, un 90% de posibilidad de ganar. Por otra Juan parte, Cari nos dice que Bolivia fue al Mundial ¿En el año? Estados Unidos 94. 94. Sí. Sí, por ahí estaba entre la duda, 94 o 96. Gracias, Juanito Cari, usted siempre una- atento, ¿no? A la... Es una biblioteca ahí, tiene una biblioteca Sí, en su sí, cabeza, sí, Juan sí. Cari. Muy difícil, no sé quién estaría a ese nivel. Quizá, Acá. No, aquí, no, aquí no, nadie. porque me hace acordar que el periodista deportivo Peredo, Daniel Peredo, Claro, que Daniel también Peredo, tenía sí. toda la información, ¿no? Le sacaba unos datitos ahí al aire a la gente, increíble. Fecha, hora, lugar, minuto y Sí, segundo. Sí, de Sí, verdad. sorprendente.
Próxima fecha 9, amigos oyentes, Perú se va a enfrentar a Uruguay. ¿Tenemos posibilidades de ganarle a Uruguay, Gonzalo? No sé si le ganemos a Uruguay. Perú está pasando por una crisis sin duda alguna. Se va a ver mucho ahí la mano de Jorge Fossati. Como tú dices, tiene que inventar algo, porque ya lo que está haciendo hasta el día de hoy no le funciona. Entonces es hora de que invente algo. Sí, definitivamente. Próxima fecha, Venezuela se enfrenta a Argentina, Chile recibe a Brasil. Uy, partidazo. No, ya definitivamente no creo que... Ese va a ser un partido donde le van a ganar a Chile, pero va a ser a pura patada, porque los chilenos son picones, pues. Sí, pues. Y el último encuentro sería entre Ecuador y Paraguay. Bueno, esa es la programación. Vamos a ver qué le depara el destino futbolístico a nuestra selección peruana. Así nos golpeen. Nosotros seguimos creyendo en la selección. Sí, pues. 6:56. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. Vamos con la frase de la semana. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Lo repetimos una vez más para todos ustedes y para que puedan aplicarlo en su vida. Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. De la mañana con 57 minutos. La historia nos recuerda lo siguiente. Hoy se conmemora y se celebra el Día del Contador. Nos transportamos hasta el año 1536. El Cabildo de Lima decide dar tierras en las afueras de la ciudad a los curacas que combatan con su gente al ejército rebelde inca. En el año de 1766, el rey de España, Carlos III, dispone la admisión de los indígenas americanos en las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles. En el año de 1827, el comandante José Arrieta y otros intentan encabezar en Guayaquil una sublevación a favor del Perú. En el año de 1867, Mariano Ignacio Prado es proclamado presidente del Perú. Nos vamos hasta el año 1868. Un día como hoy se crea el departamento de Loreto. En el año de 1941 muere en acciones el capitán PNP Alipio Ponce Vázquez, conocido como el Titán del Carcabón, durante una emboscada en Quebrada de Porotillo, esto en Ecuador, cuando su patrulla realizaba una misión de reconocimiento. En el año de 1957, San José es proclamado patrono del Perú por el edicto del Papa Pío XII. En el año de 1973 se recuerda el golpe de Estado en Chile encabezado por el general Agustín Pinochet. El Palacio de la Moneda es atacado con bombarderos. El presidente Salvador Allende se suicida. Vámonos al año 1985. La Organización Mundial de la Salud anuncia que ya nadie ha muerto de SIDA en el Perú. En el año 2001, un día como hoy, mucha atención, los peores atentados terroristas de la historia mundial. Terroristas islámicos secuestran 2 aviones y los estrellan contra el Centro Mundial de Comercio en Nueva York. Hoy 11 de septiembre, Gonzalo, derribando las Torres Gemelas. Otro avión secuestrado fue estrellado contra el Pentágono y otro fue derribado por los propios pasajeros antes de alcanzar su blanco, que era Washington. ¿Recuerda ese momento, no? Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Sabes por qué, Gonzalo? A esa hora de la tarde estábamos en casa y justamente en casa ese día estábamos elaborando adobes. En familia, ¿no? Con papá, mamá, los hermanos y algunos familiares más, y en un medio de comunicación nacional hicieron el anuncio, ¿no? Atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Un día definitivamente trágico para todo el mundo y sobre todo para los Estados Unidos por este atentado en las Torres. Vámonos al año 2006. Fallece en Reno, Nevada, en los Estados Unidos, el explorador Douglas Engin Savoy. Jean,
que descubrió más de 40 ciudades perdidas en el Perú, entre las cuales figuran Gran Pajatén, Gran Vilaya y Gran Zaposoa. 2021, un día como hoy, en Lima, Perú, fallece Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, cabecilla del grupo terrorista marxista-leninista maoísta Sendero Luminoso. Un día también que todos recordarán, pues, ¿no? Este señor que le causó o desangró prácticamente a nuestro país. Definitivamente. Lo desangró. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, en el mes del 14 aniversario de Radio Surfui. Vamos a revisar nuestros titulares en el informativo Huillaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. ¿De dónde? 7 de la mañana con 4 minutos, esto es el informativo Huillaricuy y ya estamos acompañados también de nuestra colega Yesenia. Vamos inmediatamente, amigos del informativo Huillaricuy, con los titulares en el ámbito local. Ayer, con mucha satisfacción, celebramos los 14 años de Radio Surfui, la voz de todos, y agradecemos a todas las autoridades, exautoridades, población en general, que se dieron cita en la cabina itinerante de Chalhuahuacho para hacer llegar sus saludos. De igual modo, a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales hicieron llegar sus mensajes de felicitaciones a este medio de comunicación. Por supuesto que renovamos nuestro compromiso de seguir sumando al desarrollo de la provincia de Cotabambas y la región. Asimismo, Minera Las Bambas entrega asistencia técnica en cultivos andinos, desarrollando la rotulación de parcelas para el cultivo de papa, con implementación de maquinaria agrícola, recojo de las piedras que se encuentran en las parcelas y limpieza en general de parcelas en la comunidad de Manuel Sehuani. Los profesionales de Minera Las Bambas dan acompañamiento permanente a la Asociación de Granos Andinos, donde se realizaron las siguientes actividades: pelado de haba tostada, molienda de trigo, haba, arvejas, quinoa y cebada en la comunidad de Carmen Alto. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho continúa fortaleciendo las capacidades productivas de los agricultores y ganaderos del distrito con una destacada participación en la 13ª Feria Nacional Agropecuaria Chumbivilcas 2024. Este esfuerzo busca impulsar la innovación tecnológica en las principales actividades económicas de la zona, como las crianza de ganado ovino, vacuno, camélidos, animales menores, agricultura y artesanías, contribuyendo a mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores. Y los productores de Chalhuahuacho participaron con éxito en los concursos de ganado ovino, logrando importantes reconocimientos, destacando en el primer lugar en el concurso de ovinos Hampshire Down. Además, se consagró campeón de la raza en machos ovino Hampshire Down y reservado campeón en la raza Corriedal, y de igual modo se exhibió productos agrícolas como las papas nativas y animales menores. La Municipalidad Distrital de Aquira, a través del proyecto Cultura, invita a toda la población en general a ser partícipes del 22 Festival Cultural de Danzas Folclóricas y Autóctonas Marcansaya Raimi 2024, con la participación de diversas delegaciones en cada una de las categorías: categoría primaria, secundaria y libre. Todo esto con la finalidad de revalorar,
cultivar e incentivar las tradiciones y costumbres a través de la presentación de danzas autóctonas como manifestación artística de nuestro folclore andino. Hay más de 24.000 soles en premios, el mismo que se desarrollará el sábado 28 de septiembre en la explanada de Marcansaya. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Según el IPE Apurímac, nuestra región ya no es la región más pobre tras la llegada de Minera Las Bambas. El gerente general del Instituto Peruano de Economía, el señor Carlos Gallardo, destacó la notable transformación económica de la región de Apurímac desde la llegada del proyecto minero Las Bambas en el año 2012. Apurímac ha experimentado una reducción significativa en los niveles de pobreza, pasando del primer lugar en pobreza al puesto número 16 en el año 2023. La región de Apurímac se encuentra ante un panorama alentador de cara al año 2025. Se resaltan las proyecciones positivas y se exploran los factores que están contribuyendo a esta visión optimista del futuro de la región. Se mencionan posibles desarrollos en sectores clave como la economía, infraestructura, educación, salud y la calidad de vida de la población. 7 de la mañana con 6 minutos. La camioneta que pertenece al servicio de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pacucha, provincia de Andahuaylas, se incendió por circunstancias que aún se desconocen. El vehículo quedó seriamente dañado, ya que sus ocupantes no pudieron hacer nada contra el fuego descontrolado. Por disposición del gobernador regional, la construcción de la obra de la nueva sede administrativa de la Dirección Regional Agraria Apurímac muy pronto se culminará, la misma que cuenta con presupuesto superior a los 23 millones de soles, que incluye la construcción de la infraestructura y su respectivo equipamiento. Vámonos hasta Cusco, y en Cusco una turista falleció tras descompensarse durante visita al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Se trata de una abuelita de 81 años. Sus familiares indicaron que no tenía diagnóstico de alguna enfermedad y que gozaba de buena salud. Demolerán 17 muros de Colegio Nuevo de Arequipa y regidoras denuncian hecho a la Fiscalía. Las regidoras de la Municipalidad de Arequipa, Rusi Osco, Mayra Sumari y Rocío Mango, denunciaron ayer ante la Fiscalía la mala construcción del Colegio Luis Bouroucle. Las deficiencias en esta edificación hicieron que ahora, tras una evaluación, se decida demoler al menos 17 muros. Y en Ayacucho, nuevo incendio forestal arrasa viviendas y cultivos en el sur de la región. Un nuevo incendio forestal se registró en Ayacucho y cientos de hectáreas de pastizales, cultivos, fueron consumidos por el siniestro. Asimismo, un video de un testigo enviado a un medio local indicó que el fuego consumió parte de las áreas verdes de Chilúa. Ahora nos vamos a Puno. Incendio causó daños materiales de consideración en establecimiento comercial y aledaños. Un incendio de grandes proporciones causó daños materiales de consideración en un establecimiento comercial de muebles y viviendas aledañas en el centro de la ciudad de Juliaca. Y el gobernador de Lambayeque pide acción inmediata por incendios forestales que han dejado una fallecida y 40 intoxicados. En una ampliación de las noticias, el gobernador Jorge Pérez también indicó que los vientos y la sequía dificultan apagar los incendios forestales que se registran en Lambayeque. Ahora nos vamos a noticias de nivel nacional. Dina Boluarte afirma que no privatizará Petroperú tras la renuncia del directorio. La presidenta Dina Boluarte indicó que Petroperú debe recuperarse de la falta de prioridad que no le dieron los gobiernos anteriores. 7 de la mañana con 10 minutos, esto es el informativo Guillaricuy. Y Andrés Hurtado y fiscal Elizabeth Peralta serán investigados por presunto soborno de $1 millón.
José Manuel Espinosa Vin será el fiscal encargado de investigar los posibles vínculos del conductor con otras autoridades, como el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y la actual presidenta de la Corte de Lima, María La Rosa Sánchez. Vocero de la presidencia invoca a la Fiscalía a investigar a medios que instigan violencia contra autoridades. Medios de comunicación reportaron que la comitiva presidencial fue atacada por manifestantes en Piura. Pese a ello, Freddy Hinojosa aseguró que las actividades de la mandataria en esta ciudad se desarrollaron con normalidad. Y Morgan Cuero, tras renuncia de directorio de Petroperú, habrá que fortalecer la propuesta de buscar refinanciar la empresa. El ministro de Educación dijo que el Ejecutivo respeta la decisión del propio directorio de renunciar a Petroperú y que considera que se debe cuidar justamente un activo crítico nacional como dicha empresa petrolera. Estoy esperando que la Fiscalía me cite, dijo Roxana del Águila, que niega regalos de Andrés Hurtado para beneficios. En entrevista con RPP, la ex jefa de Migraciones señaló que el animador Andrés Hurtado ha señalado cosas sobre ella que no son ciertas y dijo: afecta mi trayectoria así como la vida de mi familia. Y Valdemar Cerrón plantea que se elimine examen para Serums y que plazas se decidan por sorteos. El segundo vicepresidente del Congreso plantea con su iniciativa la modificación de 2 artículos de la ley del Serums respecto del procedimiento para ingresar a dicho servicio y que sea facultad del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales la determinación de plazas. Waldemar Cerrón plantea claves para entender el escándalo que involucra a Andrés Hurtado, una fiscal y a los hermanos Suicho. Ana Suicho acusó al presentador televisivo Andrés Hurtado de pedir una coima para gestionar la liberación de un cargamento de oro incautado, así como facilitar el trámite de desnacionalización del futbolista Roberto Suicho. Y el Ministerio de Cultura se reunió con Ruth Shadi y coordinó acciones inmediatas tras amenazas de traficantes de terrenos en Caral. El ministro Fabricio Valencia se reunió con la doctora Ruth Shadi, quien ha denunciado la amenaza constante de los traficantes de terreno en la zona arqueológica de Caral, así como la falta de presencia policial para que apoye a los arqueólogos que trabajan allí. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones considera que la valla electoral no castiga la formación de alianzas electorales en el Perú. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, se presentó esta mañana ante la Comisión de Constitución para sustentar el proyecto de ley del ente electoral que plantea cambios a la norma para la elección de diputados y senadores a partir de las elecciones 2026. Vamos inmediatamente con titulares en el ámbito internacional. Estados Unidos y otras potencias de Occidente impondrán nuevas sanciones a Irán por proveer misiles a Rusia. Las sanciones, que se centran en el sector del transporte aéreo iraní, afectan a Iran Air y buscan dificultar el apoyo militar de Irán a Rusia en su agresión contra Ucrania. Edmundo González, en mensaje desde España, dijo: la voluntad del pueblo tiene que ser respetada y lo haremos respetar. El mensaje de Edmundo González fue leído por su hija Carolina durante una concentración de venezolanos frente a la sede del Congreso español. María Corina, yo les aseguramos que esta lucha continuará hasta alcanzar los objetivos, hasta el final, escribió el líder opositor. Y la Organización de las Naciones Unidas informó que soldados israelíes arremetieron contra su personal cuando iban a vacunar niños en Gaza.
La ONU informó que los hechos ocurrieron el último lunes cuando su personal se dirigía a la ciudad de Gaza para vacunar niños contra la polio. Esto pese a una detallada coordinación previa. Australia impondrá edad mínima para usar redes sociales. Quiero ver a los niños en las canchas de fútbol, las piscinas y las pistas de tenis, dijo primer ministro. El gobierno australiano aprobará este año una ley que impondrá una edad mínima de entre 14 y 16 años para usar redes sociales, anunció el martes su primer ministro Anthony Albanese. Bueno, me parece una decisión correcta, Yesenet. ¿Usted, Yesenet, a qué edad empezó a tener redes sociales, recuerda? Sí, yo empecé a tener a los 12 años ya. 12 años empezó con Facebook. Con un correo. Un correo. Un correo, sí. Y Facebook, redes sociales. Facebook a los 15 años. 15 años. Sí. Bueno, en esta oportunidad Australia está pues de alguna manera regulando esto. Me parece muy bien porque uno nunca sabe lo que los niños o los menores pueden encontrar en el internet, pues. Así es. Vamos inmediatamente con noticias tristes porque vamos a hablar de deportes, amigos. Cada vez más lejos, Perú perdió 1-0 con Ecuador en Quito y sigue siendo último en las eliminatorias. La selección peruana no consiguió lastimar a Ecuador en la altura, ante la que cayó ante Ecuador, por el gol de Ener Valencia. El equipo de Jorge Fossati no sale del último lugar en las eliminatorias para el Mundial. Mientras tanto, sorpresa en Santiago. Bolivia derrotó 2-1 a Chile y agravó crisis en La Roja en las eliminatorias. Chile no pudo ante Bolivia y con la victoria la visita ganó fuera de la casa en eliminatorias luego de 67 partidos. Y Colombia venció 2-1 a Argentina y mantiene el invicto en eliminatorias. Mosquera y James Rodríguez le dieron la victoria a Colombia, que ahora está a 2 puntos de Argentina, el campeón del mundo. Y van pues en la lucha por el primer lugar en las eliminatorias 2026. Han habido sorpresas, amigos, en esta última fecha. Una de ellas ha sido el encuentro entre Bolivia y Chile, donde Bolivia pues derrotó a La Roja en su casa. Esto complica definitivamente a Ricardo Gareca. Colombia le ganó 2-1 a Argentina y otro que cayó también fue Brasil. El pentacampeón del mundo también cayó y bueno, lo complica un poco, ¿no? Pero Brasil sabemos que en cualquier momento se anima y se coloca en el número 1 de la tabla. 7 de la mañana con 20 minutos, amigos, 7 de la mañana con 20 minutos. Esto es el informativo Huillarico y vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades,
y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Folclore. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imay mana manta orientanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamanquico, gracias que Radio Chaupinta, artista y copascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo Chaitakamana con Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. De la mañana con 23 minutos, 7:23, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, 11 de septiembre del año 2024. Estamos en nuestra cabina principal de Surfo y la Voz de Todos el día de ayer, con celebración por nuestro 14 aniversario. Más adelante vamos a aperturar línea telefónica para que usted se pueda llevar uno de los polos y gorros especiales alusivos de cada uno de nuestros distritos. 7:23, vamos con información a esta hora de la mañana, amigos oyentes. En el distrito de Mara, el día de hoy hay una ceremonia importante, la inauguración del puente Colpay. Vamos a conversar con el ingeniero César Quilca para que nos pueda dar mayor información desde la Municipalidad Distrital de Mara. Él es gerente de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Mara. Ingeniero César, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, señor periodista, buenos días también con todos los oyentes de Noticiero Huillaricuy. En realidad, en verdad, desde la fecha de 12 de febrero de 2019 que se inició la obra, el día de hoy estamos entregando el puente, el proyecto de creación del puente Colpay en el centro poblado de Apumarca, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Es un puente de tipo arco con tablero superior, cuya luz es de 54 metros de luz, y el día de hoy estamos entregando para unir las dos provincias, la provincia de Cotabambas y la provincia de Paruro, para unir dos regiones, la región Cusco y la región Apurímac, mediante el puente Colpay, que también es parte integrante del Capajiñán, donde han recorrido
nuestros hermanos antepasados, nuestros ancestros. Ingeniero César, cuán importante es el hecho de unir pueblos, el hecho de juntar, digamos, hasta costumbres, tradiciones, y también el hecho de construir un puente, también la posibilidad de acercarnos más hacia otras localidades. Si nos puede detallar por dónde es la ruta para llegar al puente Colpay, para conocimiento de toda la población de la provincia de Cotabambas. Sí, bien, en realidad la ruta, digamos, para encontrarnos con el hermano pueblo de Chalhuahuacho, venimos de Chalhuahuacho, pasamos por Pisacasa y Uricancha, llegamos a Mara, luego vamos hacia la mano izquierda, tomando la ruta que va hacia la comunidad de Víctor Uraya de la Torre, por Púcar, bajamos a Pampura, luego a Pumarca, y ahí ya estamos ya en la frontera, y al frente está el distrito de Capi, que nos va a unir con la provincia de Paruro. Bajando de Apumarca, vamos y llegamos a las playas del río Santo Tomás, y luego estaremos cruzando el puente Colpay, para luego arribar a las comunidades del distrito de Capi. Perfecto, ingeniero. Y nos va a posibilitar también, esta es otra posibilidad de llegar o conectarnos con la región de Cusco, con las provincias de Cusco, y también posibilitar, ingeniero César, el comercio. Sí, efectivamente, ya los hermanos de Capi, los hermanos de Apumarca ya están ya viendo el tema para comercializar, ¿no?, los productos mediante el distrito de Capi también, y también vamos a unirnos con Capi, Paruro, con Guanoquite. Estamos saliendo por Chanca a Corca, y de Corca estamos llegando por Puquín Independencia a la ciudad del Cusco. Nos parece muy interesante, ingeniero. La invitación para la ceremonia de inauguración está siendo realizado para las 11 de la mañana. Entiendo que también población de la otra localidad, las autoridades también van a estar presentes, y también el señor alcalde, el ingeniero Alex Roque Mío, también va a estar presente en este acto de inauguración. Sí, efectivamente, señor periodista, también ha confirmado el alcalde del distrito de Santiago, también Guanoquite, Capi, con respecto a la ciudad del Cusco, y también están invitados también nuestros alcaldes de la provincia de Cotabambas, ¿no? Y esperamos también su presencia. Efectivamente, también las comunidades del distrito de Capi también están contentos con esta obra vial, que en realidad va a cambiar, creo, el eje vial de comunicación entre la región Apurímac y la región Cusco. Y qué buen momento, ingeniero César, para realizar esta inauguración, porque justamente también el distrito de Mara está en su mes jubilar, 167 aniversario, y va a ser también una especie de reconocimiento por el aniversario del distrito de Mara, esta inauguración. Sí, efectivamente, señor periodista, en el marco de conmemorar 167 años de que se ha iniciado nuestro distrito de Mara, también hemos programado el día de hoy, 11, para entregar esta obra, que es en realidad un punto importante de desarrollo, como polo de desarrollo, y unir más que todo las dos regiones para poder desarrollar como un polo económico nuestras dos provincias, que es la provincia de Paruro y la provincia de Cotabambas. También decir que es un puente que casi nos cuesta 6 millones, pero sin embargo es importante y fundamental para el desarrollo vial de nuestra región. Perfecto. Ingeniero, ¿y el puente, el costo, cuánto de presupuesto ha tenido? El presupuesto primeramente ha sido un poco más de 3 millones, sin embargo ya hemos gastado 5.056.260 soles, ¿no? Y un poco más que seguramente estaremos informando el día de hoy en la entrega de obra, señor periodista. Perfecto. Ingeniero, en la parte final, por favor, su invitación a toda la población del distrito de Mara, las comunidades aledañas, para que se puedan apersonar y que puedan también formar parte de esta inauguración del puente Colpay. Sí, efectivamente, en este aniversario, 167 años de creación de nuestro distrito de Mara, hermanos de las comunidades, la Gerencia de Infraestructura, cumpliendo con el encargo del Consejo Municipal, estamos haciendo la entrega del puente, y la invitación es para todos, los hermanos de la parte alta, los hermanos de la parte de Capajasa, los hermanos del mismo Mara y los hermanos
de la parte baja de Víctor Raúl Aya de la Torre, que comprende el Consejo Menor de Pampúa, el Consejo Menor de Apumarca, están invitados a esta entrega de obra del puente Colpay. Ingeniero, muchísimas gracias y éxitos con esta importante inauguración. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias a usted. Buenos días. Bueno, ahora vamos a dar a conocer el programa general por el 167 aniversario del distrito de Mara, Cotabambas, Apurímac. El 10 de septiembre, primer congreso por la comunidad educativa de Mara, nivel secundaria, UGEL Cotabamba, se dará a las 9:30 de la mañana. El 11 de septiembre, hoy día, inauguración de la construcción del puente Colpay Apumarca, 9 de la mañana. 12 de septiembre, inicio de la ejecución del Procompite Mara 2024 a las 8 de la mañana. Entrega de resoluciones de formalización a asociaciones productivas, 10 de la mañana. Y el 13 de septiembre, novena Feria Distrital Agropecuaria, Gastronómica, Agroindustrial y Artesanal Yuricancha 2024 a las 8 de la mañana. 16 de septiembre, inicio de obra de la comunidad de Arcos Pampa, 10 de la mañana. 17 de septiembre, campaña de atención multisectorial a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, concurso de platos típicos ricos en hierro. Asimismo, se dará el segundo encuentro de saberes productivos del adulto mayor. Seguimos. El 18 de septiembre habrá un concurso ambiental interinstituciones educativas. Asimismo, a las 9 de la mañana, el intercambio de experiencias en seguridad ciudadana a nivel provincial. El 19 de septiembre, primer congreso distrital de jóvenes mareños. Esto se dará a las 10 de la mañana. El 20 de septiembre, inicio de obra de la Plaza de Armas de la comunidad de Pisacasa, 11 de la mañana. Asimismo, el 23 de septiembre a las 11 de la mañana se dará inicio de obra en la comunidad de Pampura. 167 aniversario a nuestro distrito de Mara. El saludo correspondiente desde Radio Surfui, la voz de todos. La programación definitivamente continúa, son diferentes actividades las que han programado en el marco de este 167 aniversario. 7:33, tenemos comunicación telefónica. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, señor gerente de Radio Surfui. Mi nombre es Victoria Condori García, prioste de la Virgen de Cocharcas. Sí, su nombre, por favor. Su nombre, disculpe. Victoria Condori García. Señora Victoria, buenos días. Adelante, la escuchamos. Gracias, señor Javier. En condición de prioste de la Virgen de Cocharcas, hago la invitación extensiva a todos los devotos de la Virgen, ya sea de Chalhuahuacho, Mara, Tambobamba, Coyurque, a todos los 6 distritos y comunidades aledañas, ¿no? Estamos próximos de festejos de la Virgen de Cocharcas. El día central es el 15 de septiembre del 2024. Ahorita estamos realizando ya a partir del 5 de septiembre ha empezado la novena. Tenemos para el presente año 10 mayordomos que van a presentarse y hacer su festejo a la Santísima Virgen. El motivo también, señor gerente de la radio, es suplicar a los devotos que el año pasado se han comprometido con diferentes donaciones, ya sean bancas, ya sean capas, ya sean velas, no sé, diferentes donaciones. Les suplico encarecidamente
de alcanzarnos ya, porque ya estamos prácticamente a 2 días de su festejo central, y para mayor organización yo quisiera por favor suplicarles ya hacernos llegar esas donaciones a la parroquia de San Pedro, donde radican las madres. Y también hacer, o también invitar a ustedes, a los trabajadores de la emisora Radio Surfy, por favor visitarnos. Cada año nos visitan y espero que este año no nos deje de visitar. Gracias por el espacio, señor gerente. A usted le agradezco por la importante información, por la invitación también, y por favor le voy a suplicar que a través de WhatsApp nos pueda enviar toda la programación y de esa forma también nosotros difundir toda la programación. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias, muchas gracias. Aló. Siete de la mañana con 36 minutos. Ahora nos vamos hasta Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Profesor Aquiles y Minalla, alguien ponche cachun Gualejlachak, Jalillachak, Ankak, Sumak ponche. Javier, buenos días. Sumaglam Puripacushane, Tamubamba, Lajtate, Jangunas, Sumaglacha, Dilancha, Kainapuncha, bueno, pues, Marike, Kaiwairawas, Surpuipa, Punjau Ninkaran, Checa Arejo, Chicantari Marimontes, Napayana Conches, Checa Alimpunicha, Checangunas, pues Sumagla. Así es, bueno, siempre con novedades. Día lunes 16 del presente, hay una reunión pues de autoridades, dirigentes aquí en Tamobamba a nivel provincial. Agenda tratar diferentes necesidades y problemas a nivel de la provincia. En dicha reunión estarán las autoridades de región de Apurímac. Ojalá pues en esta reunión estén nuestras autoridades, todos los alcaldes, los dirigentes de diferentes distritos, bueno, los vecinos también de buen corazón. Tenemos que estar presentes, hay que escuchar, por más que no tengamos pues de repente esa apertura de participar, pero de todas maneras como personas, como ciudadanos tenemos que estar también enterados de diferentes problemas, necesidades que tenemos a nivel de la provincia. Bien, también hoy día pues como el día de ayer ya había adelantado, está inaugurando el puente Carlos Sable Ulpay en los bajíos del centro poblado Víctor Raúl Aya de la Torre, y seguramente estarán las autoridades del distrito de Capi, porque ya pues colinda con el distrito de Capi esta parte del puente Paruro, ¿no? Y seguramente van a estar sus autoridades de Capi, de Paruro, sector Cusco, porque es un puente pues bastante importantísimo para podernos de repente enlazar con estas dos regiones, Cusco y Apurímac. Y por ahí para mí, mis queridos amigos, creo que va a ser más directo también el viaje a la ciudad del Cusco. Entonces, toda obra, bienvenido. Bueno, y gracias, ¿no?, a nuestras autoridades también, porque también tenemos que ir a los reconocer y agradecer también a las autoridades anteriores quienes han realizado esta gestión y se ha cumplido, pues, ¿no? Inclusive yo, mi persona, ha estado también cuando han inaugurado la carretera que baja pues a ese puente hace ya añitos, y me parece que bastante importante. Como digo, toda obra, bienvenido. Chayla chacan Marimarini, Rocoche Javier, chacata con una puncha que Víctor Raúl, comunidad del centro poblado, oran guayjo perich inauguren doc.
que pertenecen al equipo Víctor Raúl Aya de la Torre, que parte del distrito Maramaya, que seguramente que sean alcalde, autoridades CUNAPS, Mara, distrito Mara, autoridades Mincunapas, que imantaps estamos a Manta, seguramente dirige con Gacucha, municipalidad Manta, o aquí autoridades CUNAPS, Veracruz, Sabis, ya te con un totamanta en Rimarín y Cam. Sí, muy bien. ¿Nos podría repetir, por favor, la hora y lugar de la actividad? ¿De la inauguración? Sí, por favor. ¿De la inauguración o de...? Sí, de la inauguración, don Aquiles, por favor, repítanos. Bueno, la inauguración nos indican que inclusive la ceremonia va a ser en centro poblado de Apumarca. No va a ser en el puente mismo. Bueno, nos indican que va a ser de 10 a 11 de la mañana. Así que ya seguramente ya estarán dirigiéndose como de acá del distrito de Mara, como de Tamobamba. También está muy cerca pues al distrito de Capi, está muy cerquita, y seguramente ellos también estarán presentes porque bastante inquietos, entusiasmo había, por ejemplo, cuando han inaugurado la carretera. Han estado pues muchos ciudadanos del distrito de Capi, de sus comunidades, anexos, y seguramente hoy día también va a estar así. Van a estar sus autoridades, como vuelvo a repetir, a esa hora en el centro poblado Víctor Raúl Aya de la Torre va a ser la ceremonia. Seguramente la inauguración va a ser un rato allí en el puente mismo y luego se dirigirán a la comunidad de Víctor Raúl Aya de la Torre, que es Apumarca, mis queridos amigos. Perfecto, don Aquiles, le agradecemos por toda esa información. Seguramente vamos a estar en contacto con usted para que nos pueda dar mayores detalles posteriormente. Don Aquiles, ¿cómo está el clima, por favor, en Tambobamba? Bueno, un sol radiante, porque como es quebradita y bastante a diario, pues cae bastante con más fuerza el sol, ¿no? Y bueno, pues ya estamos ya acostumbrados. Pero también es preocupante pues que para los animales que tenemos, hasta los pastos o los forrajes que se siembra pues como alfalfa y otros, todavía cae la helada cae todavía, y cuando se riega por la noche o se olvidan pues por las noches de cerrar las llaves del agua del riego por aspersión, para el día siguiente ya pues congelado también el pasto, todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y bueno, ya pues el sol es fuerte acá en Tamobamba. Muy bien, don Aquiles, le agradecemos por toda esta información. Ya estaremos próximamente comunicándonos para que nos dé mayores detalles de lo que es la inauguración. Hasta el día de mañana, don Aquiles. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos. Buenos días. Siete de la mañana con 45 minutos. Recordarles que estamos saliendo también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radio Surf y en Facebook. Estamos en transmisión en vivo. Gracias a todos los que se conectan a través de este medio digital. Hay una de las noticias que ha salido, que es prometedora, dicen, para la región de Apurímac. La región de Apurímac se encuentra ante un panorama alentador de cara al año 2025. Se están resaltando las proyecciones positivas y se exploran también los factores que están contribuyendo pues a esta visión optimista del futuro de la región. Se están mencionando también posibles desarrollos en sectores claves como la economía, la infraestructura, la educación, la salud y también la calidad de vida de la población. En cuanto a infraestructura, se espera que en Apurímac se lleve a cabo proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras, puentes, sistemas de transporte público, centros de salud y equipamiento urbano.
Estas mejoras definitivamente contribuirán a facilitar el acceso a servicios básicos y a fortalecer también la conectividad de la región con otras zonas del país. Vamos con uno de los ámbitos más importantes en los que se tiene que trabajar, ¿no? Es el ámbito educativo. Se espera inversiones en la construcción y equipamiento de nuevas escuelas, así como también en la implementación de programas y metodologías educativas innovadoras. Y también se busca mejorar, por supuesto, la calidad de la educación, ampliar la cobertura y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los habitantes de Apurímac. Esto con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la región. Bueno, sin duda alguna, uno de los factores principales para el desarrollo de la región de Apurímac pues mencionamos el canon minero y también lo que es las regalías contractuales que mes a mes se vienen depositando en la región. Esto sin duda alguna mejora la calidad de vida, mejora diferentes frentes como es salud, como es educación, infraestructura. En el tema agropecuario también ayuda muchísimo. Entonces, hay buenos vientos, amigos, para la región de Apurímac, para lo que viene el año 2025. Estamos ya enlazados vía telefónica. Nos acompaña en esta mañana, siendo las 7 de la mañana con 48 minutos, Daniel Ventura. Daniel Ventura está con nosotros desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos el espacio a la Municipalidad de Cotabambas. Sí, estos días estuvimos un poco ausentes, no pudimos responder o hacer el informe, de diversas actividades en el distrito de Cotabambas. Recibo una salud muy bien a nombre del señor alcalde. Estos días estamos ya aquí en Cotabambas, en el distrito, con uno de los trabajos muy importantes también, es ya la alegría de tener ya el reinicio de este hospital. Ya la empresa Salud Petra, ese consorcio que está realizando el reinicio de nuestro hospital en Cotabambas. Ya son 15 días que ha reiniciado este hospital, muy importante también para la parte de salud, no para la población de nuestro distrito de Cotabambas. Estaba bastantes años abandonado, justamente nuestra autoridad como alcalde también, yendo a presionar a que se dé un reinicio. Se sabe que esto no es gestión de la municipalidad, sí, pero como autoridad, como padre del pueblo, tiene que ir a presionar y que se reinicie. Ya ha reiniciado justamente sábado y está ahí los hermanos de Cotabambas también, una parte de los hermanos también siempre buscando la parte económica del trabajo. Ahí están también ellos justamente, con todos los hermanos del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del Distrito. Por otra parte, el día de ayer también justamente hemos dado inicio al PETAR, este mantenimiento y limpieza de los alimentos básicos en el centro poblado de Cochapatas, Aquí en Cotabambas igualmente también ya vamos a iniciar en esta semana el segundo PETAR, que también se necesita muy importante la limpieza y mantenimiento, todo ello aquí en nuestro distrito de Cotabambas. Por otro lado, igualmente también ya a través del proyecto de la forestación y reforestación, estamos realizando, ahí ya en las diferentes comunidades programándose en los grupos, el tema de cambio climático. Vemos el tema del cambio climático, que día a día es muy diferente todo ello, y los ingenieros de reforestación, están haciendo estos talleres y capacitaciones en las comunidades, programadas ya en diferentes fechas, con conocedores, y también justamente hablando también de el tema que es más también del cambio climático, la quema, ¿Por qué quemar? ¿Por qué contaminar? Justamente ahorita nos encontramos aquí en el distrito de Cotabambas y todo el distrito está con el humo contaminado realmente, afectado a todo ello, y lo que se quiere es disminuir, que no se queme, concientizar a la población lo que afecta este cambio climático, Ese es el trabajo de la forestación y reforestación de Cotabambas. Por otro lado, igualmente también en el mismo proyecto ya estamos haciendo ya la remoción ya en los diferentes viveros para ya de unos meses también dar estas plantas a los hermanos
que es muy importante también ponerlo en los puquiales, que no desaparezca tampoco los puquios, el agua. Tenemos, ¿no? El pino, tenemos el aliso, queuña y otros que, bueno, son muy importantes para la cosecha de agua. Y ya este proyecto está encaminado aquí en nuestro distrito de Cotabambas, gracias también al señor alcalde, de ver todo este proyecto con los ingenieros de ODEL. Bueno, por otro lado, igualmente también tenemos ya, se viene el proyecto también Liancasu. Ya las mamitas justamente de la población cotabambina, estarán trabajando en estos mantenimientos. Este mantenimiento de caminos, recuperando los caminos vecinales también que son abandonados a través de este proyecto de Liancasu, en la población cotabambina y también en el centro poblado de Colca. Ahí tenemos una zona arqueológica que hace poco, gracias al economista Fred Arredondo, que ha tenido esta iniciativa de poder recuperar las zonas arqueológicas del distrito de Cotabambas. Incaperca, en el centro poblado de Colca, justamente hay un cerro, ha estado aquí el Ministerio de Cultura, han tenido sus capacitaciones, charlas en Colca con los hermanos de la comunidad, y justamente con este proyecto de Liancasu, que es del Estado, se va a hacer el camino, mantenimiento y limpieza de este lugar arqueológico que es Incaperca del centro poblado de Colca. Como hemos dicho, ¿no? La iniciativa y esto de revalorar toda la parte arqueológica, es de parte también del economista Fred Arredondo, que ha encaminado todo esto, y ahora con este proyecto vamos a hacer este mantenimiento y limpieza. Por otro lado, igual también ya se ha entregado en la comunidad de San Juan, se ha hecho un comedor multiuso, un comedor para los estudiantes de la población de San Juan, porque no tenían un comedor. Prácticamente la comida lo que les dan en el Carihuarba, ¿no? Ellos comían en lugares que no son adecuados, prácticamente en el patio, en sus salones, no tenían un local, un comedor, y bueno, que ahora sí, ya a través de la municipalidad, está pues ahí brindado, todos amigos de Cotabambas, con todo ya, todos los hermanos de Cotabambas ahí, ya, estamos implementando todo ello para tener una buena alimentación todos los hermanos, los niños en especial de esta comunidad de San Juan. Y diversos trabajos ya que se vienen pues para la población de nuestro distrito de Cotabambas. Otro también lo que estamos anhelando y esperando es ya el colegio, la entrega de nuestro colegio, la autoridad igualmente y los padres de familia seguramente de este colegio, autoridades están esperando, siempre presionando que se culmine, porque ya se culminó todo ya la construcción, sino se está haciendo la implementación con pizarras interactivas y otros, para los jóvenes del colegio MEA, que hasta el momento, hasta ahora, están en una institución que, anteriormente era del nivel primario, que ahora el nivel primario tiene ya su local, un local nuevo, y brindando ese espacio. Y justamente ya en estos días, seguramente en estos meses, estarán nuevamente ingresando a estas nuevas aulas, que es el Colegio Manuel Eufrasio Albert Durán. También nuestra autoridad siempre preocupado, yendo también a poder presionar que se viabilice rápidamente la implementación de este colegio MEAS en Cotabambas. Bueno, por otro lado, igualmente también, hemos hecho la convocatoria a través de la radio, y nos agradecemos también a Radio Surfu por esta convocatoria que ha hecho quien estudia triunfa. Justamente se ha hecho la invitación a los estudiantes del 5º grado de secundaria de nuestro distrito de Cotabambas. Los 5 colegios que tenemos, hemos hecho la convocatoria, ojalá, que se hayan podido inscribirse los jóvenes estudiantes y participar, en esta quien estudia triunfa, que es cada año y año, lo publicamos y lo hacemos a través de la Radio Poder Chasqui, justamente trabaja, con el enlace, todo ello, y nosotros a través de la municipalidad también siempre para hacer la invitación día a día a los jóvenes del distrito de Cotabambas. Es cuanto podemos informar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Desde la municipalidad de Cotabambas recibimos un saludo muy grande a nombre del señor alcalde Lucio Trenca Moler y cuerpo de regidores. Daniel, antes que te vayas, por favor, nos interesa saber cómo es la receptividad de los pobladores cuando se les indica que no realicen estas quemas que contaminan y que ponen en riesgo también la flora y fauna, ¿no? ¿Cómo reciben ellos estos mensajes?
Bueno, sí, justamente hemos hecho esas capacitaciones y sí, bueno, se recibe de la mejor manera, participan a estos talleres, a estas capacitaciones. Ahí sí hay concientización, ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Que, bueno, provocar este incendio es muy, no es bueno, pues, ¿no? Porque a lo menos sus animales, sus ganados son los que al final son perjudicados todo en con esta quema. Sí, sin duda alguna es un trabajo arduo el que se tiene que hacer en este tema porque perjudica muchísimo al medio ambiente, perjudica muchísimo a la flora, a la fauna y pone en riesgo también la vida de los pobladores que se encuentran alrededor. Hay que seguir trabajando en ello, Daniel. Felicitaciones a la municipalidad por estar haciendo estos talleres en beneficio, pues, de todos los pobladores. Hasta una nueva oportunidad, Daniel. Gracias. Hasta otra nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Daniel Ventura haciendo un informe muy completo y la recomendación a todos, nuevamente, por favor, evitemos quemar los pastos. Es un peligro constante, esto es la quema de pastos en estas épocas del año. Muchas veces desencadena en incendios forestales que son incontrolables, que requieren de muchísima agua también, muchísimo personal humano. Y a la final estamos afectando nuestro ecosistema, amigos y amigas de la provincia de Cotabambas. Ustedes que nos están escuchando en las comunidades alejadas a través de la amplitud modulada de la AM, mamita, papito, no quemes los pastos, por favor. No los quemes, perjudicas enormemente el ecosistema. 7 de la mañana con 58 minutos. Sí, así es. Mira, ahora ya nos llegó el programa general por el aniversario de Pichaca Tambobamba, por su 38 aniversario, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito de su reseña histórica. La comunidad campesina de Pichaca está reconocida oficialmente desde la fecha del 31 de diciembre del año 1986, donde la comunidad campesina de Pichaca y con todo su sector es una organización de interés público, ¿no? Con existencia legal y personería jurídica, constituida por familias cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de sus recursos y patrimonio. A ver, vamos a leer un poquito sobre el programa general de festejos por el aniversario de los 38 de Pichaca. A ver, el domingo 4 de agosto a las 8 de la mañana, inicio de Copa Pichaca 2024. El domingo 15 de septiembre, 7 de la mañana, limpieza de calles y embanderamiento general de la comunidad en cada sector. El lunes 16 de septiembre, 10 de la mañana, concurso de pintado de casas y embanderamiento. Miércoles 18 de septiembre, 10 de la mañana, Gran Atok Kati, 2 p.m., pelea de gallos ese mismo día. Ahora, el jueves 19 de septiembre, 10 de la mañana, feria ganadera y agropecuaria. Viernes 20 de septiembre, 9 de la mañana, campeonato intersectorial. A ver, vamos para el sábado 21 de septiembre, día central. 8 de la mañana, recepción de autoridades. 11 de la mañana, concurso de desfile intersectorial. 1 de la tarde, almuerzo de confraternidad. 2 de la tarde, concurso de poesías. 4 de la tarde, concurso de canto y música. 8 de la tarde, serenata por el 38 aniversario de la comunidad de Pichaca. Ahora, el último día, domingo, a ver qué vamos a hacer. El 22 de septiembre, gran corrida de toros a nombre del Cargonte 2024. Habrá recojo de enjalmas. A las 12 de la tarde, almuerzo de confraternidad. 2 de la tarde, la corrida taurina, ¿no? Tradicional. Y a las 5 de la tarde, el Kikchis. Bueno. Está complicada la palabra. Sí, no se lee muy bien, está ahí
Pero bueno, ya... Son las actividades que va a tener Pichaca por... ¿Cuántos años está cumpliendo Pichaca? 38 años, ¿no? 38 años. Felicitaciones a la comunidad de Pichaca. Está cumpliendo 38 años. Un abrazo para todos, en especial para su presidente y toda la junta directiva. Ahí Yesenet nos ha estado comentando algunas de las actividades que tienen a partir de la fecha en adelante. Seguramente vamos a estar promocionando los días posteriores, mañana, pasado mañana, las actividades que tiene la comunidad de Pichaca en estos 38 años. Sí, así 38 es. años, 38 años, ¿no? De la comunidad Pichaca. Bueno, ahí estamos viendo actividades bastante simpáticas, entonces felicidades a todos ellos, a la comisión organizadora. Así es. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos, 8:02, abrimos línea telefónica. Mira, vamos a recibir poquísimas llamadas para ver quiénes se llevan los polos de colección. Ustedes van a tener que elegir. Mire, vamos a recibir 3 llamaditas inmediatamente. A ver, las 3 primeras personas que llamen ya para que puedan llevarse estos polos y gorros de colección. Los números son 974-78-2420. 974-78-2420. Abrimos la línea telefónica, amigos, en estos momentos para que ustedes puedan llamar y puedan llevarse ya automáticamente. Vamos a recibir 3 llamadas nada más y automáticamente se llevan estos polos y gorros de colección. Tenemos de la provincia de Cotabambas, de todos los distritos, de Mara, de Coyurqui, de Chalhuahuacho, de Akira. A ver, vamos con la primera llamada inmediatamente. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Crisolo Guapasa Huelpa. ¿Crisolo? Sí, Crisolo Guapasa Huelpa. Crisolo Guapasa. Crisolo Guapasa. ¿De dónde nos estás llamando, papá? De acá, de... Crisolo Guapasa. ¿De qué comunidad nos llamas? De acá, Akira. Akira. Coméntame, ¿quieres mandar un saludo? Quizá quieres felicitar a Radio Surfui por su aniversario. De acá, Akira. Coméntame. Está con retorno, papá. Te recomiendo que le bajes el volumen a tu radio, y solo hables por el celular para poder entendernos mejor. Claro que sí. Bájale el volumen a tu radio, papá, y conversemos. Ahora. Listo, ahora sí, ¿me escuchas? Claro que sí. ¿Cómo estás? Tú me escribes, me llamas desde Akira, ¿verdad? Afirmativo, señor. Adelante con tu mensaje, papá. ¿Qué nos quieres decir? Felicitar, ¿no? Por 14 años de aniversario de Radio Surfui, que día a día, ¿no? Los mensajes nos envían, ¿no? A través de esta radio. Correcto, papá. ¿Algún locutor que te acuerdes o algún programa en particular que te guste de Radio Surfui? Guillermo Recharte, ¿no? Guillermo Recharte, el emblema de Radio Surfui. Sí. Correcto, papá. Entonces te has ganado ya automáticamente tu gorro y tu polo del distrito de Akira. Tú quieres de Akira, me imagino, o quieres de otro distrito. De otro, pero ahí estoy yo. Sí. ¿De qué distrito? De Akira. De Akira, listo, papá. Entonces te acercas a la oficina de información permanente en Chalhuahuacho, el Huasi, para poderte hacer la entrega, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya, muchas papá. Gracias. Listo, gracias. Vamos con más llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Aló, muy buenos días. Radio Surfui. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Horacio Achawi Junio. Horacio Achawi Junio. Horacio Achawi, ¿de dónde nos llamas? Del distrito de Mara, de la comunidad campesina San Martín, Baracray. San Martín, un saludo para todos ustedes. Adelante con tu mensaje, papá. De igual forma también, ¿no? Saludar a ustedes, los que conducen Radio Surfui, igual también, digamos, ¿no? A todos los oyentes de esta emisora. Yo sé que escuchan, no solamente acá en Cotabambas ni en Mara nomás, ¿no? Son a nivel de casi, ¿no? A nivel nacional, porque en redes sociales todo sale y todo lo que la información que están dando también, ¿no? Está no a nivel nacional y hasta internacional, ¿no? Entonces, de esa forma, un desearle, digamos, haya sido un año más de vida, digamos, la existencia, la fundación de este Radio Surfui,
y desearles de muchos éxitos y sigan trabajando con más ganas, con más sinceridad, porque la información llega de rincón a rincón a través de Radio Surfui. Muchas gracias, papá, por esas palabras. ¿Algún programa que te guste en especial o el que sintonices todos los días? Sí, pues, Villarico, ¿no? Lo que es las noticias siempre es importante porque para informarnos, ¿no? Porque lo que es noticiero es lo más importante, ¿no? Sabemos a través de por radio emisora, porque donde no hay señal, digamos, lo que es televisión o otras antenas, no hay, entonces solo la radio es lo que nos informa día a día, es lo que a mí no más simpatiza, es lo que es el noticiero. Te agradezco, Horacio, te agradezco por esas palabras, te agradezco por estar sintonizando Radio Surfui. Te vamos a regalar a ti también el polo y el gorro de colección del distrito de Mara, ¿sí? Muchísimas gracias, igual no, que sigan con más ánimo, con más ganas, informando, avisando todas las noticias todas las mañanas. Correcto, papá, te pido por favor que nos escribas un WhatsApp para poder coordinar la entrega de tu premio, ¿sí? Sí, gracias. Listo, gracias a ti. Una llamadita más, solo una llamadita más y continuamos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Froilán de acá del distrito de Chalhuacho. ¿Cuál es tu apellido, Froilán? Froilán Calle Ramos. Froilán Calle, desde Chalhuahuacho. Coméntanos, por favor, Froilán, de repente quieres enviarnos un mensajito, quieres contarnos cuál es tu locutor favorito o tu programa que escuchas todos los días. Bueno, ante todo, felicitarles, ¿no? Felicitarles por el aniversario, que el día de ayer han cumplido 14 años. Bueno, no soy yo, soy un fiel oyente, especialmente el noticiero y el programa deportivo, ¿no? En las mañanas, el noticiero desde que amanece, ¿no? Hasta que me vaya a trabajar. Y en las tardes también, con vuelos visibles, el programa deportivo. Y muchas felicidades y ojalá que hayan pasado muy bien todos los trabajadores, un saludo cordial y gracias por informar, ¿no? Todas las mañanas. Muy bien, te agradezco, Froilán, por esas palabras, te agradezco también por escucharnos, sintonizarnos. Tratamos de enviar o de emitir la información correspondiente a toda la provincia de Cotabambas en los diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito político, el ámbito social, el ámbito deportivo también. Muchísimas gracias por tu sintonía, Froilán. Te vamos a regalar también a ti el polo y gorro de colección. ¿Qué distrito? Me imagino también. Imagino que quieres el del distrito de Chalhuahuacho. Ya, está bien, gracias. Correcto. Gracias. Por favor, te pido, Froilán, que nos escribas un WhatsApp al número de la radio para poder coordinar la entrega. ¿Te parece? Gracias, ya, gracias. Listo, gracias. Nos vemos. 8 de la mañana con 10 minutos, no, 8 con 9 todavía, 8 con 9. Agradecemos a todos los que se han comunicado. El día de mañana vamos a estar también entregando más premios, no se preocupen, tenemos regalos todo este mes por el 14 aniversario de Radio Surfui y la voz de todos. En breves instantes va a estar con nosotros nuestra colega Liz Saldívar con toda la información de los principales diarios de circulación a nivel local, regional, nacional e internacional. Bueno, ya sabemos que Perú, si es que no lo sabes, ya sabemos que Perú el día de ayer perdió. Nos ganaron ayer. Salió Sergio Peña también a hablar y ha dicho, ¿sabes qué? Que esperamos que Guerrero, Carrillo y Cueva estén en las próximas fechas. Bueno, más adelante de todo esto va a hablar la Catedral del Deporte, Williams Guamán, para que pueda decirnos qué opina, pues, de que de alguna manera están pidiendo que retorne Paolo Guerrero, André Carrillo y Cristian Cueva. No se pasen, por favor, esos señores ya tienen que pasar al retiro. Vamos entonces con la cortinita, por favor, Chinchilico. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos, estamos ya con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Gonzalo, buenos días con todos nuestros en esta mañana, ya 11. Este bonito día, que ayer ha sido pues el 10 de septiembre, 14 quinceañero, será pues excelente, ¿no? Ya ha habido una promesa por ahí de Juan Cari, Liz, de que los 15 años van a ser a lo grande, ¿eh? Los 15 años van a ser a lo grande. Sí, hay que recordar en todo caso es... Vamos con fe. Adelante, Liz, con las portadas. Vamos con...
compartir los diarios que pues ya tenemos entre manos, el diario El Cusco y el diario El Sol en el Cusco. Peligrosa plaga está provocando graves daños a cultivos y se adoptan medidas para evitar propagación. Declaran en emergencia fitosanitaria a la papa. Uy, no puede ser, la papita. La papita, que es el producto más importante. Imagínate una comidita sin papita, ¿ah? SENASA determina acciones de vigilancia fitosanitaria, cuarentena vegetal y control de la plaga y su vector bactericera en todo el país. Disponen que persona natural o jurídica se encuentra prohibido de movilizar en el territorio nacional la papa con fines de siembra desde lugares en los que se detecte la plaga. Uy, hay que tener mucho cuidado con la papita. Entonces, con esta alerta, realmente de mucha pena, ¿no?, para nuestros agricultores. Alcalde del Cusco gestionó 42 millones para el centro de salud de Siete Cuartones. Presupuesto logrado por Luis Pantoja también es para el establecimiento de salud de Buenavista. Las obras serán, dice, realidad el próximo año para un mejor servicio de la población. Ojalá que no se queden pues a la mitad, ¿no? Gobernador exige a PMO francesa, debe ser alguna empresa que está ejecutando, y Minsa, aclaren sobre el hospital Lorena. Uy, caramba, Lorena, me da escalofríos hablar de Lorena. Gobierno regional Cusco invierte más de 1.300 millones de soles en ANTA. Ponen en marcha proceso de usufructo para el Hotel Tambo. Así están estos diarios. Y nos vamos también con otro diario de la región de Cusco, la vecina región de Cusco, que de hecho siempre estamos muy al tanto, digamos, de la información por la cercanía que nos tiene pues Cusco y Apurímac. Diario El Sol, que dice: tragedia en Sacsayhuamán, turista de 81 años muere tras súbita descompensación en pleno recorrido. Qué pena realmente. Según los familiares de la anciana de 81 años, la mujer no tenía ningún tipo de diagnóstico de ninguna enfermedad y por el contrario gozaba una buena salud. ¿Cómo es, no? A veces la vida. Quién sabe, de repente también haya sido la impresión, ¿no? Presidenta y el legislativo alcanzan su más alta desaprobación. Ipsos, dijo Dina Boluarte, y el Congreso en su peor momento. Bueno, eso ya sabemos hace meses, ¿no? La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones otorgan autorización eventual para el traslado al Señor de Huanca. Peregrinación y festividad del Señor de Pampacucho en Paruro son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Chay mi kasha. Nos vamos hasta la región vecina también de Arequipa, cerquita a nosotros también, que de hecho nos trae información y vamos a actualizarnos. El diario El Correo de esta región trae en su portada que nos dice: empresarios madereros con grandes pérdidas, dramático incendio. Qué pena realmente. Mira la fotografía que han compartido en la portada del Correo. En leña, en carbón terminaron todas las maderas. Bomberos y brigadistas tuvieron que pelear contra las llamas y el humo por el siniestro que afectó a los aserraderos de la Avenida Jesús. 13 personas resultaron con quemaduras. Este lugar había sido amenazado por extorsionadores. Uy. ¿Será que los extorsionadores hayan provocado? La probabilidad es alta, están en investigación, pero sinceramente esta gente que no quiere trabajar, más bien vivir del trabajo de otras personas, debería haber ya algún tipo de sanción más drástica, ¿no? Porque es una pena que esta situación nuestras regiones están viviendo hoy en día. 8:19 a.m. Vamos ahora sí con los diarios de circulación nacional. Uy, no está cargando. ¿Qué ha pasado con nuestro... a ver, estoy esperando a que cargue. No tengo los diarios nacionales, chicos. Lo siento mucho. No está cargando. 8:00 ya con 10... acá está, perdón. Creo que el internet se nos está haciendo un poco lento acá.
Bueno, dice el diario El Comercio, que nos dice: inacción y mal manejo del gobierno ante crisis en la estatal. Director de Petroperú rechaza las presiones del Ejecutivo y renuncia. Ay, qué penita, ha renunciado. Según fuente de este diario, hablamos del diario El Comercio, Boluarte, dice, puso como condición colocar al exministro Oscar Vera como gerente de la refinería de Talara para aprobar plan de reestructuración. Vera, quien tuvo, dice, a cargo la carta de Energía y Minas, es uno de los responsables de los desperfectos en la nueva refinería. Ayer se reunió con la mandataria en Palacio. La Cámara de Comercio de Lima y Comex Perú califican lo sucedido como una pésima señal para el país. Boluarte dice que se necesita a funcionarios que amen la patria. Uy, pero tremendas joyitas, ¿no? Que trabajan acá. El 86% de los vehículos de transporte público no pertenece, dice, a las empresas que operan en las rutas. Organismos de prensa condenan amenaza del vocero presidencial por difusión de protestas. Lo ocurrido con Petroperú retrata a un gobierno que no asume su responsabilidad. Y pues muy frío, ¿no? Muy tibio. Vamos con gestión. ¿Qué dice gestión en su portada? Para hoy, dice, con la reforma previsional, según estudio de Macrocónsul, a 500,000 de independientes se les retendrá, dice, aportes para sus pensiones. A los que tienen RU, escuche bien, y realizan servicios formales, se les descontará directamente, tal como hoy sucede con los impuestos, dice el Mercuba. Sin reforma, número de pensionistas subiría a 2.8 millones, pero con los cambios superarían los 10 millones a largo plazo. ¿Qué le parece, creo que está bien, de todas maneras, porque hay personas que efectivamente pues trabajan con recibo por honorario por muchos y muchos años, y de pronto de estos recibos también a ellos se les puede de algún modo pues, ¿cómo se dice? Depositar una parte para su jubilación, ¿no? Y de algún modo pues su jubilación o la vejez pues de algún modo, no sé si decirlo asegurado, pero al menos uno tendría ahí un salvavidas, ¿no? Para el tema de salud, que normalmente aquejan a las personas en la tercera edad. Renuncia del directorio de Petroperú es una mala señal según gremios empresariales. Chay Mikachan para hoy los diarios. ¿Qué dice La República? Indefinición sobre la empresa General Crisis Política Petroperú en la cuerda floja. Renuncia del directorio completo encabezado por Oliver Stark. Dice, es responsabilidad del gobierno que no dictó a tiempo las medidas necesarias para dar gobernanza a la empresa estratégica nacional. Estratégica. ¿Para qué será estratégica? Ex defensores emiten duro enjuiciamiento al defensor del pueblo. Así están los diarios de circulación nacional y Perú 21, que nos dice 8 de la mañana con 23 minutos. Uy, ratito nos vamos. Elecciones en Estados Unidos. En el tenso debate de anoche, Kamala Harris puso a Donald Trump a la defensiva. Ella les habló a los independientes, él a sus fans. En carta a los electores más jóvenes, Taylor Swift dijo: creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos. Detrás de cámaras de la renuncia del directorio de Petroperú. ¿Qué cosa más habrá? El peruano sacarán adelante a la única empresa estratégica de la nación. Presidenta Boluarte afirma que Petroperú no será privatizada. Sostiene que la compañía estatal suministra combustible a todos los rincones del país donde los privados no llegan. Señala que se evaluará la designación de funcionarios que contribuyan a encontrar soluciones para reformarla.
8 de la mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante con la información deportiva. Buen día. Gracias, Liz. Ahora vamos con la información deportiva. Gracias, Jason. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ya estamos aquí con Williams, que nos va a presentar el informativo de deporte. Vamos, adelante. Hola, ¿cómo estás? Yesenet está en los micrófonos de nuestra emisora Surfuy, la voz de todos. Por supuesto, rápidamente nos vamos con el bloque deportivo. Bueno, hay profundo dolor en el tema de la selección peruana y también en lo que significa la tienda merengue. Hablamos del cuadro del Universitario de Deportes. Lamentablemente falleció Roberto Chale. Bueno, tuvo una enfermedad penosa, estuvo internado varios meses ya en una clínica en la capital de la República. Lamentablemente dejó de existir. Las condolencias, por supuesto, a la familia y por supuesto a la familia merengue también. Y bueno, un gran jugador de nuestra selección peruana, el niño terrible, ¿no? ¿Se acuerdan de Roberto Chale? Bueno, ya dejó de existir. 8:27 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. Bueno, ayer también la selección peruana jugó un partido por las clasificatorias. Lamentablemente el resultado no acompañó a la selección peruana. Caímos por 1-0 en un estadio que no estuvo repleto, que no hubo presión de público, porque el estadio allá en Quito tenía como 60,000 el 60% de espectadores en las graderías. No pudo la selección peruana, no estuvieron a la altura de las circunstancias, por ejemplo, Sergio Peña, Renato Tapia, Wilder Cartagena, que eran los encargados de generar fútbol, pero lamentablemente no fue así. Zambrano entró en el segundo tiempo, por ahí tampoco fue alternativa y solución Oliver Sone, que militó o alternó en el equipo, pero tampoco. No sé qué dirá Jorge Fossati. Lo cierto es que va a haber una conferencia de prensa seguramente en estos días para poder hablar sobre el tema de la selección peruana, porque hay cuestionamientos también al planteamiento que está desarrollando Jorge Fossati, que estará retornando a Lima ya. Ya está en Lima, ¿no? El día de hoy. Y ojo que hay que voltear la página porque hay clasificatorias en el mes de octubre. En octubre estamos enfrentando, la primera semana de octubre vamos a volver con las clasificatorias porque jugamos ante Uruguay y después estaremos jugando ante Brasil. Vaya partiditos que se le viene a la selección, complicadísimo sin duda. Muchos dicen ya tiraron la toalla y dijeron no, ya no tenemos nada que ver en el próximo mundial, estamos últimos en la tabla de colocaciones y ya no tenemos esperanza. Bueno, pero todavía es la fecha 8. Vamos a jugar la fecha 9, cerrando la primera rueda recién de estas clasificatorias, aunque hay selecciones que, por supuesto, les está yendo muy bien. Bueno, hablando de resultados, amigos oyentes, sorpresivamente también allá en Santiago de Chile ganó la selección de Bolivia. Fue histórica la derrota de la selección chilena ante Bolivia, ¿no? Que después de muchísimos años logró ganar fuera de su casa. Histórico, Bolivia derrotó 2-1 a Chile en Santiago y se metió en la pelea en las eliminatorias. Claro que sí, como no se va a meter, está jugando bien de local, ganó su primera presentación en el Alto La Paz, así le llaman, allá en Bolivia, ganó por 3-0 a Venezuela y eso le ha dado un aire importante a la selección boliviana y ahora ganó de visita ante Chile, que está en crisis porque precisamente los jugadores de Chile ya empezaron a hablar algo en contra de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca también en una conferencia de prensa dijo que es un tema de fútbol, todas las selecciones compiten, ¿no? Cualquiera le puede ganar a cualquiera, dicen. Pero bueno, ahí está pues el buen accionar de la selección boliviana, que está jugando bien, ojo, ahí está jugando muy bien y bueno, nos alegra también que una selección del Alto, en este caso de Bolivia, pueda por ahí, ¿por qué no tener la posibilidad de clasificación a el próximo Mundial? Más resultados, atención, también ayer cayó la selección de Argentina ante Colombia, jugando de visita en Barranquilla, me quedo. Calor intenso,
pero ahí pues está la selección colombiana que hizo prevalecer su condición de local. Ganó 2-1 con gol de penal de James Rodríguez, que está vigente, ¿ah? Aunque estuvo un tanto picón precisamente el Dibu Martínez tras el resultado, prácticamente derribó una cámara que lo iba siguiendo, ¿no? Viendo detalles de la amargura del Dibu Martínez. No es la forma, Dibu, por favor, tú eres campeón mundial y a veces se pierde, pues son muy picones, ¿no? Los argentinos no quieren perder ni una, a pesar de que están bien en las clasificatorias, bueno, están en primer lugar, ¿no? Pero bueno, es así el fútbol. Paraguay también dio el golpe y derrotó 1-0 a la Ganariña, 1-0 a Brasil en un partido que se desarrolló en Asunción por las eliminatorias sudamericanas. Bien por el cuadro o por la selección de Paraguay, es nuestro rival directo, pero es así, pues, ¿no? De local tienes que ganar, a quien venga, sea grande, chico, lo que sea, pero eso nos está faltando en la selección peruana. No estamos pudiendo ganar, no estamos pudiendo armar juego y sobre todo hacer el gol, que es lo más importante. ¿Qué es lo más valioso en el fútbol chichilico? El gol. Si no haces gol, puedes jugar lo más lindo posible, ¿no? Un espectáculo de primera, pero si no hace gol, no tiene sentido, ¿no? Bueno, el gol determina pues, cualquier partido. 8:33 minutos. Bueno, así se está desarrollando precisamente las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Partidos que se vienen después en octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer también hubo partido en el torneo local. Melgar ya está entre los primeros lugares. Goleó en un partido pendiente que tenía por 3-0 a Comerciantes Unidos. Un partidazo que se desarrolló en Arequipa, muy bien por el cuadro del sur. El León Sur ruge, dice Chinchilico, parece que se va para campeón, ojalá. Bueno, vamos a ver qué pasa con el Melgar. Y Cristian Cueva está jugando en el Cienciano, anotó un doblete en un partido amistoso ante la Jide Calca, 12-0 fue el score. Bueno, pues es un rival de Copa Perú, ¿no? Pero importante porque estuvo en el gramado de juego Cristian Cueva, un poco gordito, ¿no? Subidito de peso. Tiene que agarrar ritmo Cristian Cueva, ojalá que la altura no lo haga engordar, aunque muchos dicen que la altura te enflaquece, ¿no? Porque estás más oxigenado, pero vamos a ver qué pasa con Cristian Cueva, ojalá que agarre ritmo. Y Alianza Lima presentó, atención, su camiseta moradita, rendidora, en honor al Señor de los Milagros. Bueno, el mes de octubre es el mes morado, ¿no? Y el Alianza Lima también hace alusión a ello con su indumentaria de color morado. ¿Y quién cree que estuvo, pues, presentando esta camiseta? ¿Quién cree? Paulo Guerrero, pues, ¿no? Para eso lo han llevado, el tema de marketing, el tema económico, ¿no? El tema de poder vender más indumentaria, ¿no? Para eso lo han llevado, me parece, más que por un tema futbolístico, lo habíamos dicho la vez pasada. Pero es así, o sea, una empresa se maneja de esa forma, ¿no? No todo es fútbol, pues, ¿no? También hay que vender indumentaria, entonces hay que contratar jugadores que te puedan ayudar en ese propósito. Y eso está pasando en el Alianza Lima. 8 de la mañana ya con 33 minutos, 8:33, más información deportiva ya para el tema del cierre. Atención, y André Carrillo ya es oficial su convocatoria, participación en el Corinthians de Brasil. Bien por el André Carrillo, también va a agarrar ritmo seguramente. Es necesario porque se requiere de todo para que la selección pueda de repente por ahí alcanzar una posibilidad de repechaje, por lo menos ahora que sobre todo que han ampliado un cupito más. Vamos a ver qué pasa. André Carrillo nuevamente está retornando a Sudamérica. En esta oportunidad jugará en el Corinthians de Brasil. Atención, y hablando de Copa Libertadores, el próximo martes 17 vamos a retornar con los campeonatos de la Copa Libertadores. Hay partido a las 7:30 el martes 17, va a jugar Colo-Colo ante River, el Fluminense también enfrentará al Atlético Mineiro, choque de brasileños, esto el próximo miércoles. También el Botafogo enfrentará al Sao Paulo, ¿no? Otro choque de brasileños, ¿no? Flamengo ante Peñarol. River Plate, el partido de vuelta ya será el 24 ante el Colo-Colo. Lo cierto es que hay más equipos brasileños que están en estos cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, Sao Paulo, Flamengo, ¿no?
son 5 equipos brasileños en esta etapa. Un equipo chileno, uno argentino y uno de Paraguay. ¿No? Ahí está. 8 de la mañana ya con 36 minutos, 8 con 36. Bueno, ponemos punto final. No, 35, ¿no? Chinchilico, tranquilo, por favor. No te aloques, no te aceleres con el reloj. Estamos a las 8 de la mañana con 35. Nos dice que ya cerramos el informativo. Cerremos también el bloque deportivo. Por supuesto, lo haremos así. Amigos oyentes, que tengan buena mañana. Estamos resaqueados después de una celebración enorme el día de ayer por los 14 años de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Gracias a ustedes por su sintonía siempre a nuestra emisora Surfui. Gracias a ustedes estamos cumpliendo años y seguimos trabajando, pues, en el día a día para poder ir mejorando en cuanto a información, en cuanto a contenidos y sobre todo también en cuanto a la programación que tiene nuestra emisora Surfui. 8:36, punto final al bloque deportivo, punto final también a las informaciones en el informativo Huillaricuy. Esta mañana los acompañó Javier Chejia, Gonzalo Wirs, estaba Yesenés Gallegos también en nuestros micrófonos estrenándose en el informativo Huillaricuy y por supuesto la Catedral del Deporte, William Guamán, cerrando el informativo. Con nosotros será hasta mañana, amigos, en este mismo horario. Que tengan buena mañana. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.